La venganza de la mano izquierda, de Sebastián D'Alens. Capítulo 1. La mano derecha. Lucio Corpancho era uno de esos guapos gallegos que en América generalmente ejercían el oficio de pulperos. Tenía ya a la fecha en que principia nuestra historia, 1793, algo más de 40 años. Hombre de regular caudal como era, no había querido aún retirarse del comercio, como llamaba su pulpería, para llevar la vida de un ricacho. Toda su familia se reducía a una hija de 12 años, hermosa como el primer sueño de amor, risueña y simpática como una mañana de primavera, y a quien servía de ama o dueña una señora, que como tantas otras solteronas había dicho a los 29, de aquí no pasarás. A estas dos personas se reducía la familia de Corpancho, quien no había querido aumentar la cifra de sus criados, partiendo del principio, un muchacho, buen muchacho y lo demás. La tienda de Lucio se hallaba situada en una calle muy próxima a los arrabales, por cuyo motivo, a fin de conciliar su seguridad con su interés, es decir, no dejar de vender ni de noche, pero sin oponerse a algún pícaro cuarto de hora, había mandado abrir en la puerta un póstigo por donde vendía de noche. Se entiende pidiendo primero el importe. Así había vivido hasta aquella época, y se hallaba tan acostumbrado a saltar de la cama al mostrador y de este al póstigo, que jamás se enfermó de un resfriado. Estaba pues muy contento con su suerte, pero más después sus vecinos, que para eso de adivinar y publicar el mal del prójimo se pintan solos, notaron que de día en día se hallaba más triste. Entonces principiaron los cuchicheos, los comentarios, el si será esto, si será aquello, etcétera, etcétera. Al fin descubrieron la causa, cuya noticia voló en la vecindad con la rapidez del rayo, noticia a la que se siguieron los caritativos. Bien hecho, merecido lo tiene, me alegro mucho, etcétera, etcétera. He aquí esa causa. Con la mayor sorpresa había notado Lucio, varios días consecutivos, que la falleba del póstigo estaba levantada y que probablemente por ahí se mandaba a trocar varios artículos consumibles que faltaban de su respectivo lugar en el mostrador. Pintar su rabia al advertir que le robaban contra todas sus previsiones y cuidados es empresa superior a nuestras débiles fuerzas. Así nos limitamos a decir que al principio rabió como un condenado, abatióse enseguida como un tonto y últimamente determinó vengarse como un gallego. Para el efecto resolvió pasar una noche en blanco completamente. Eso le era fácil. Estaba tan acostumbrado a pasarla siempre entre blanco y negro. Armóse de una soga bastante fuerte y se sentó tranquilamente tras la puerta, muy cerca del póstigo. Así guardó 3 largas horas, con la mayor paciencia y sin moverse en su asiento para no hacer ruido. Dieron las 12 de la noche. Pocos momentos después, Lucio sintió que alguien de la parte de afuera metía con cuidado y por una rendija del póstigo, probablemente una ganzúa o clavo. Se levantó con ligereza y suavidad el gato. Segundos después, salta la favela y se abre el póstigo con el mayor cuidado. La luz de la luna penetró e iluminó alguna parte del mostrador. Enseguida se introdujo una mano que sostenía una varilla, cuyo extremo se encorvaba, a guisa de gancho. Lucio saltó sobre aquella mano con la ferocidad y rapidez del tigre sobre su presa, y rodeándola con el cordel que tenía preparado, la sujetó fuertemente en el barrote que atravesado, de un extremo a otro, aseguraba la puerta por la parte del exterior. Lucio encendió su luz, y trayendo otro nuevo cordel aseguró la mano con la mayor fuerza y destreza posible. Ahora, pícaro ladrón, tendré el gusto de conocer tu linda cara, mañana en la intendencia, dijo triunfante el tendero. Por Dios, por lo que tiene usted de más caro sobre la tierra, desáteme usted. Me va usted a infamar, perder para siempre. Sí, quien tal hace, que tal pague, amiguito, y buenas noches. Y el bárbaro fue a acostarse tranquilamente. Vanas fueron las súplicas más humillantes, las protestas más sinceras para cambiar de vida, y las amenazas más enérgicas y terribles para desarmar la cólera del tendero. Mantúvose inflexible y nada contestó. El preso continuó suplicando y amenazando alternativamente, pero no obteniendo contestación alguna, tomó el partido de callarse.
Lucio empezó a dormirse, pero su sueño era interrumpido y febril. Su imaginación le prestaba ensueños tan espantosos que despertaba horrorizado, y entonces solo oía los quejidos, casi no interrumpidos, de su víctima. Le pareció también que hablaban dos personas en la puerta. Sintió que hacían esfuerzos para desligar el brazo, y últimamente para echar abajo la puerta, pero su voluntad se estrelló contra la solidez de ésta. Lucio oyó de nuevo hablar en voz baja. Enseguida los mismos quejidos de antes, pero tan fuertes que más parecían gritos sofocados. Se conocía que el infeliz ratero sufría lo indecible. Por último, sucedió un silencio absoluto, sepulcral, después de estas palabras que parecían salir de la tumba. Acuérdese usted, maldito gallego, de las 3 de la mañana del 4 de noviembre de 1793. Acuérdese, acuérdese. Lucio se estremeció. Estuvo tentado de ir a desatar en el momento el brazo de su víctima, pero se contuvo por temor de que le den un pistolazo por el espacio que quedaba en el póstigo. No pudo ya dormir y aguardó con ansia la conclusión de aquella noche. Amaneció por último, la trémula luz de la aurora fue aumentando gradualmente de intensidad. Entonces Lucio se vistió y acercóse con ansia a la ventanilla, pero en el acto retrocedió dando un grito de espanto y horror. La mano estaba en su lugar, siempre asegurada al barrote, pero se hallaba cortada del codo. Aquello era horrible. Las últimas gotas de sangre se destilaban lentamente, caían sobre el pavimento y como gotas de plomo fundido sobre el corazón de Lucio. Aquella mano cadavérica, que pertenecía a un hombre vivo, tenía una elocuencia espantosa para reprochar amargamente su inhumanidad al gallego. Este, después de pasado el primer momento de sorpresa, abrió estrepitosamente la puerta y se dirigió rápidamente al cabildo, a dar parte de lo ocurrido a la autoridad. Las mujeres, despertando al oír el grito, acudieron a la puerta, vieron la mano y retrocedieron con mayor espanto aún, ignorantes como estaban de lo acaecido. Media hora después la autoridad estaba en el lugar del suceso tomando las informaciones precisas para organizar el sumario. Por de pronto los vecinos, y con ellos los jueces, creyeron que era el mismo gallego quien cortó la mano. Pero, ¿por qué no se presentaba la víctima para acusar a su verdugo? No podía ser por temor de que había robado como un ladrón, porque solo había robado cosas que no valían ni 10 pesos. No obstante ello, Lucio estuvo algunos días en la cárcel, pero se le puso muy pronto en libertad, tanto porque no se pudo probar el crimen de que se le acusaba, cuanto porque uno de los jueces recibió la siguiente carta. Señor, puede y debe usted poner en completa libertad a Lucio Corpancho, pues no es autor del delito que se le atribuye, lo es de otro. Pero el castigo de éste no pertenece a la sociedad. Lo repito, no es autor directamente de ese crimen. Lo juro por el sagrado nombre de Dios. Esto lo dice quien tiene motivos para saber la verdad y derecho para hablar así, el dueño de la mano cortada. Se le puso pues en libertad al día siguiente. Estuvo en prisión 1 mes, que se consideró como castigo suficiente por haber sido causa involuntaria de esa desgracia. Capítulo 2. 3 años después. A esta época nuestro pobre gallego estaba sumamente abatido. El recuerdo de esa noche desgraciada había influido sensiblemente en el deterioro de su salud. Parecía más viejo de lo que en realidad era. Su carácter se hacía cada día más insufrible. Por la menor falta se enfurecía tanto que en más de una ocasión pegó a su hija y aún a su ama de llaves. Esta solía consolarse con decir: «Mi pobre amo ha cambiado mucho de genio y temo que muy pronto se nos vaya», porque sucede siempre así con todos los que deben morir antes del año. En cuanto a Carolina, que así se llamaba la hija, se consolaba con lo que se consuelan siempre las mujeres en esa edad, con el amor. Amor en una tienda, nos dirán nuestros filarmónicos, o más bien filomaniáticos del día. Sí, señor, amor. ¿Por qué diantre no ha de amar y ser amada una joven de 15 años, hermosa, lozana a pesar de los coscorrones de su padre, y con una rica herencia en perspectiva? Mujeres conozco yo que son muy amadas solo por esta última circunstancia,
careciendo por lo demás completamente de belleza y de los atractivos de la juventud, aunque en este caso procuran suplirlos, embadurnándose de albayalde y bermellón. Necias. Ignoran o no quieren creer que el mejor colorete de una mujer, vieja o fiera, pero rica, es el blanco metálico. Sus omnipotentes atractivos, los talegos. Carolina era linda muchacha, un poco coqueta es verdad, joven como Eve y rica como alguna. ¿Por qué no había de ser amada? Tuvo pues muchos enamorados, casquivanos que pasaban por su calle, mariposas que se quemaban en el fuego de sus miradas. Esta era una de las muchas causas que tenían en continua excitación el sistema nervioso de Corpancho. Para hacer justicia a este es necesario indicar otra variación de su carácter. Desde la noche de que se acordaba tanto, había llegado a ser caritativo, pero únicamente con los mancos, y si éstos lo eran de la mano derecha podían contar con una limosna doble, y no en especie sino en plata. Como hemos dicho pues, muchos eran los satélites que giraban en la órbita de aquel astro de hermosura. Los rivales se conocían unos a otros, se daban la mano, se trataban como los mejores amigos del mundo, porque cada uno, muy ensimismado con sus verdaderos o supuestos méritos, estaba seguro del triunfo. Esta situación solo puede durar hasta la elección, en cuyo caso el preferido es francamente detestado por sus amigos de ayer y de gracias al cielo si no tiene que dar razón de su triunfo con un florete o pistola, o siquiera con un pugilato a medianoche. Lo que debía suceder, sucedió. Carolina prefirió a Luis, joven elegante, de palabras persuasivas y miradas eléctricas. Estas eran sus cualidades aparentes, en cambio tenía otras que las solía lucir solo tras de bastidores, entre gallos y medianoche. Era jugador como un conde, libertino como un tenorio y duelista como maestro de esgrima, razón por la que los rivales pusieron punto en boca cuando llegaron a conocer su derrota. Como era natural, los amores de Luis y Carolina no permanecieron mucho tiempo secretos para el ojo vigilante del padre, quien, lejos de prestar su asentimiento para el matrimonio de su hija, prohibió a ésta, bajo las más terribles amenazas, dirigiera la palabra más insignificante a Luis. Cuando se trataba de este asunto, Corpancho se exaltaba gradualmente hasta el frenesí. No le constaban las estragadas costumbres de Luis. Así daba por toda razón de su negativa la superioridad del nacimiento de éste y la humildad de la cuna de su hija. Uno de tantos vecinos que tienen la manía de tomar cartas en el asunto de una familia, puso empeño en satisfacer los votos de los amantes, no tanto por servir a estos, cuanto por gozar con la rabia de Corpancho. Más de una vez pasó entre ellos el siguiente diálogo. «Yo no sé», decía el vecino, «de dónde dimane ese capricho de frustrar los votos de dos jóvenes que se quieren sinceramente por lo visto. 1000 veces lo he dicho ya que no es el capricho, sino la convicción profunda que tengo de que el tal don Luis haría la desgracia de mi hija». «No comprendo. Don Luis es noble y mi hija plebeya. El amor que ahora siente debe ser, y es muy efímero, como que no está fundado en la igualdad de condiciones. Es una estimación profunda. En Carolina es la primera expansión de un corazón virgen, inocente, ignorante del mundo, y en don Luis tengo motivos para creer que es un capricho pasajero, o el deseo de disfrutar de los inmensos bienes que algunos malas lenguas me suponen cuando todo lo que gano en el comercio se va en gastos de cada día. No me parecen muy sólidas esas razones, amigo mío, y al contrario, hallo en ellas mayor motivo para que usted acceda a los deseos de esos jóvenes. Si es el primer amor de Carolina, será terrible e impetuoso como es todo primer amor. En cuanto al nacimiento, si el mismo don Luis y su familia prescinden de él, no es razonable que usted le dé mayor importancia. A decir verdad, amigo, no son esas las verdaderas razones que me guían. Francamente hablando, es mi voluntad. No tengo antipatía contra tal o cual novio, sino contra el matrimonio de mi hija. Me cuesta muchísimo acostumbrarme a la idea de que el único ser que me ha amado hasta hoy divida su corazón entre dos personas. Sin embargo, lo ha dividido ya. Sí, Pues bien, que lo divida siempre,
pero que jamás espere nada de mí, y ay de ella si en un momento de arrebato no la hago pedazos contra la pared. De algún tiempo a esta parte lo oigo decir las mismas o semejantes palabras, y conmigo varios vecinos. Eso es andar con muy poca prudencia, amigo. Debe usted rechazar esas ideas y no dejarse llevar por su arrebato. Tales conferencias concluían siempre del mismo modo. Capítulo 3. 2 cadáveres. Era el 4 de noviembre de 1796, aquel día, que era el aniversario de la catástrofe que tanto pesaba sobre la conciencia de Corpancho. Este se hallaba más colérico que nunca. Pero hasta eso de las 2 de la tarde no había tenido motivo alguno para desahogar su rabia, como decía. Pero a esa hora pasó Luis, y Carolina, que se hallaba sentada cerca de la puerta, vio caer a sus pies una carta. Corpancho la vio también. Levantarse, apoderarse de la carta y leerla rápidamente fue obra de pocos segundos. Entonces fue cuando estalló, en todo su furor, la cólera de Corpancho. Maltrató a Carolina, en medio de las imprecaciones más horribles, las amenazas más espantosas. Ni la gente que afluía a presenciar aquel espectáculo, como una cosa muy curiosa, ni la intervención y súplicas de sus amigos, ni el llanto y la humildad de Carolina, fueron bastantes para desarmarle, pero al fin, después de una hora, se consiguió apaciguarlo. Los curiosos desaparecieron unos tras otros. Como sucede siempre, después de esta clase de sucesos, el arrepentimiento penetró en el alma de Corpancho. Pidió perdón a su pobre hija, quien en medio de su desesperación solo deseaba la muerte, porque era incapaz de faltar a su honor, huyendo con su amante. Los vecinos se retiraron, como hemos dicho, echando pestes contra el bárbaro gallego y prediciendo que aquello terminaría de un modo funesto. «Temo», decía uno de ellos, «que este salvaje llegue al extremo de asesinar a su propia hija». «Y con razón, si la ha amenazado con matarla», contestaba otro. «Pobrecita», añadía una de esas compasivas solteronas, «que bien le vendría el morirse, sufre tanto». «Y se queden en el mundo solo esas viejas solteronas que no sirven para otra cosa que para beatas y vestir santos», le respondía uno de tantos. De tantos testigos que habían presenciado aquel acto, llamaba la atención por su aire frío e indiferente un hombre al parecer mendigo que se hallaba sentado en una patilla al frente de la tienda. Iba vestido pobremente, pero no con desgreño y suciedad. Una capa negra, que parecía ser su compañero inseparable, le cubría casi hasta la rodilla. Procuraremos describir brevemente sus facciones. A primer golpe de vista se advertía que debía haber sido bastante hermoso, antes de que a una tristeza constante hubiera velado, con un tinte lívido, el cutis blanco de su rostro, antes que un gran sentimiento de odio hubiera dado a sus miradas un brillo feroz, salvaje, y a su boca la sonrisa amarga de una profunda desesperación. Su frente ancha y espaciosa revelaba el talento, y una barba rubia y llena, el predominio de la sangre española en sus venas. Todo revelaba en aquel hombre un nacimiento ilustre, cuyas ventajas perdió tal vez por algún crimen, un talento distinguido cuya brillante luz se ofuscó en las sombras de la corrupción. Estaba sentado, como hemos dicho. Su actitud era de un indiferente, pero observándolo con atención se hubiera notado que sus ojos chispeantes de alegría, todas las veces que oía al gallego amenazar a su hija con asesinarla, parecía que escuchaba también con avidez las palabras de los vecinos. Después que se fueron estos, permaneció un gran rato en su asiento, y se conocía que se hallaba vivamente preocupado por una idea fija y dominante, a juzgar por lo que de rato en rato pasaba su mano izquierda por la frente. Intertanto las sombras de la noche se adelantaban poco a poco. Oyóse la vibración lenta y prolongada de la campana de la catedral, que invitaba a los fieles a la oración. Levantóse entonces el mendigo, y dirigiéndose al centro de la población, atravesó la plaza, y siguiendo la calle de San Pedro, penetró en la primera tienda de la última cuadra de la ciudad por esa parte. Al entrar preguntó a la patrona o dueño
si había venido un amigo suyo. A la contestación que le dio de que lo aguardaba en la trastienda, le ordenó que le sirviera ponche. Y penetró en la trastienda. Allí encontró a un joven de 30 años próximamente, y vestido con bastante elegancia. Este, al ver al mendigo, exclamó: «Al fin llegas. ¿Sabes que te estaba guardando con mucha impaciencia?» «No sabía». «¿Y para qué, si gustas decírmelo?» «Para que me ayudes a vengarme de Teresa, que me ha engañado infamemente, sacrificando mi amor a las onzas de don Luis Dorval. A buena pared te arrimas. ¿Olvidas que soy manco?» «No, por eso solo te pondrás en observación». «¿Y de quién quieres vengarte? ¿De ella o de él?» «De ella, matando a él». «Enhorabuena, consiento, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que arrojemos el cadáver a la tienda del maldito gallego». «Ajá, perfectamente, ya te comprendo. Ese proyecto es digno de tu talento». «Niño, para vengarse no se necesita talento, sino odio, que es distinto». «Está bien, es cosa convenida, palabra de honor». «Convenido. Toma estos 5, que valen por 10, y la mano izquierda del mendigo apretó la izquierda del caballero. Algunos instantes después sirvieron el ponche. Los dejaremos bebiendo y hablando de asuntos indiferentes ya a esta narración. A juzgar por la altura de la luna, deben ser ya las 2 de la mañana. A esa hora la calle en que vivía Lucio Corpancho estaba completamente solitaria, cuando 2 individuos aparecieron uno tras otro en la esquina próxima. El primero se presentó, dirigió la vista por todas partes, y viendo que la calle estaba silenciosa, que ningún rayo de luz artificial atravesaba por las rendijas de las tiendas próximas, regresó y pocos momentos después reapareció arrastrando, en compañía del otro, una cosa larga y al parecer bastante pesada, cubierta con un poncho de color oscuro. Era un cadáver. Por la ninguna huella de sangre que dejaba en pos, se conocía que no había una sola herida en aquel cuerpo inanimado. Llegado que hubieron cerca de la tienda del gallego, ocultaron el cadáver en una puerta cochera del lado, que casualmente se hallaba abierta, dirigiéndose entonces a la puerta de la tienda, que pocos momentos después se abrió con mucha suavidad. Regresar, colocar el cadáver dentro de la tienda y cerrar con el mismo cuidado la puerta de ésta fue obra de poco tiempo. Hecho esto, se dirigieron juntos hacia los arrabales, donde se separaron, pero no definitivamente, al menos por aquella noche, pues no transcurrió ni media hora, cuando uno de ellos regresó y, empleando la misma llave maestra de que habían hecho uso antes, penetró de nuevo en la tienda. Permaneció dentro algún tiempo, y pocos momentos después salió, merced a la brillante luz de la luna que se hallaba en el cénit. Se notó que las facciones del mendigo, porque era él, estaban horriblemente contraídas por el salvaje placer de una venganza satisfecha. Paróse en el dintel de la puerta y se limpió con la mano izquierda el sudor que caía por su frente pálida. Empleando medios que es inútil detallar, consiguió cerrar la puerta por el interior, asegurándola últimamente con la llave maestra, hecho lo cual se dirigió a la tienda próxima, donde llamó. «Amigo, amigo, levántese. No sé qué es lo que le pasa en la tienda del frente», dijo. Hizo lo mismo con 3 o 4 tiendas consecutivas, y minutos después se hallaba rodeado de algunos hombres y mujeres a quienes contaba, con la mayor naturalidad y fingiéndose ebrio, que al pasar por esa calle para recogerse a su casa, de otra donde sus amigos le habían felicitado el estilo ordinario, había oído unos gritos ahogados de mujer que entre sollozos decía: «Oh, Padre mío, matarlo así», y una voz de hombre que contestaba colérico: «Y a ti también, infame». No contentarse con recibir cartitas, y que enseguida oyó solo un Jesús, Dios me proteja, que temiendo además algo de funesto había llamado a la primera tienda. «No lo dijimos», contestaron todos unánimemente. «Llamemos, rompamos la puerta si no abre a buenas». Dicho y hecho, llamaron con bastante violencia, pero el gallego respondió con insultos y mandándolos al diablo.
Desde la noche de que habemos hablado al principio, se resignó con no ganar de noche, vendiendo por 4 reales lo que valía 1 real. Volvieron a llamar con más furor los vecinos, y el gallego contestó con más cólera. Pero la algazara y voces de aquellos decidieronle por último a vestirse apresuradamente y encender luz. Dio un grito de horror al tender la vista sobre el lecho de su hija. Los vecinos tomaron aquel grito por una última negativa y decidieron echar abajo la puerta, lo que consiguiendo en breve momento, penetraron en la tienda cabalmente en el instante en que el pobre padre arrojaba aterrado un puñal lleno de sangre que se hallaba sobre su cama. Los vecinos quedaron inmóviles, silenciosos ante el horroroso espectáculo que presentaba a su vista. Eran 2 cadáveres sobre el lecho de Carolina, esta con una profunda herida en el cuello y Luis a su lado, con otra muy cerca del corazón. Pasado el primer momento de estupor, principiaron las imprecaciones contra Lucio, quien, embargado los sentimientos por el inmenso dolor, no se daba cuenta de la situación y estaba muy lejos de prever la funesta suerte que le deparaba la infalibilidad de esa justicia del hombre, que en su necio orgullo levanta cadalsos para el criminal, cadalsos que llama expiación del crimen, y que en último análisis no son otra cosa que la inmoral venganza, elevada a la categoría del principio social. Blasfemia con que el hombre insulta el poder de Dios, carcajada burlesca y sangrienta con que recibe su sagrada palabra. Capítulo 4. La justicia humana. La noticia a la intendencia de la policía voló en las alas del relámpago. Media hora después, algunos gendarmes y un alguacil se apoderaban de Corpancho y lo condujeron a la cárcel, como reo de filicidio y asesinato, sin que el infeliz opusiera resistencia alguna. Se hallaba abrumado de ante aquella terrible catástrofe, y en la angustiosa situación solo tenía palabras para llamar a su hijo o maldecir la mano izquierda, palabra que no comprendían los soldados y que le atribuían al delirio de la desesperación, porque muy pocos eran ya los que recordaban el suceso a que aludía Lucio. Fue arrojado como el más vil de los criminales al más inmundo de los calabozos. Describir que la noche que pasó es inútil empresa. Cualquiera podría tener idea de la desesperación intensa que devoraba sus entrañas. La hija, la única hija que tenía y en que había depositado un cariño inmenso, aparecía asesinada en compañía del hombre, con quien todos sabían que había mantenido relaciones amorosas. El espectro de la infamia y el deshonor se levantaba sobre la tumba de su hija, y esa tumba parecía abierta por él a ojos del mundo. Asesino y filicida, se presentaba a los ojos de la sociedad, y el ensueño, el único pensamiento placentero de su vida, el báculo de su vejez, el brillante y consolador astro de sus últimos días, desaparecieron en el horror del filicidio, con la infamia de la deshonra y todo por él. Sí, yo tengo la culpa para tan terrible desgracia, exclamaba con desesperación. En vez de haberme opuesto con tan insensata tenacidad a los votos legítimos de mi infeliz hija, debía haberme apresurado a satisfacerlos para labrar su felicidad, mientras que ahora, Dios mío, detén mi razón que se extravía. ¡Maldición! ¿Qué me queda en la vida? ¡Ah, la horca! Esto es horrible y no puedo soportar tan espantosa idea. Morir en un patíbulo después de haber visto a mi hija asesinada, y asesinada con la apariencia de la deshonra. Pero ¿quién es el autor de tan infernal trama? Ah, el dueño de la mano derecha. ¡Maldición! ¿Dónde lo hallaré? Y el desgraciado recordó las fatídicas palabras que el ladrón pronunció aquella vez. Acuérdese del 4 de noviembre de 1793. Oh, demasiado se había acordado. Mientras más le venía la reflexión, a medida que recordaba todos los incidentes de las 2 desgracias que habían envenenado para siempre su existencia, y toda vez que se le presentaba el espectro del patíbulo, aumentaba su desesperación, tanto que la idea del suicidio,
que había pasado por su mente como una ráfaga al principio, tomaba cuerpo y se hacía de momento a momento más habitual a su imaginación. Pero felizmente detuvo el extravío de sus ideas, la consideración de que con ellos confirmaría las apariencias y haría imposible la rehabilitación del honor de su hija. No dejó también de influir bastante en su ánimo la esperanza de que la justicia podría descubrir la huella del verdadero criminal. Así pasó una noche sumamente amarga. Cuando amaneció, muchos individuos privilegiados, a los que se dejó entrar, pasaban y repasaban por la enrejada ventana de su calabozo. Se detenía un momento a contemplar como una cosa muy curiosa, dejándole por todo consuelo alguna bulla, algún sarcasmo sangriento, que exacerbaba más al pobre gallego. A eso de las 10 de la mañana, en que empezó a reinar bastante silencio, en el patio en el que se hallaba el calabozo, acercóse a la reja de un mendigo, mostrándole la mano derecha amputada desde el codo. Lucio echó maquinalmente la mano al bolsillo. «No te pido limosna», dijo el mendigo, clavando sus ojos en el pobre reo. Aquella mirada fría y penetrante causaba en el corazón de éste el mismo efecto que un estilete rompiendo la carne lentamente. Tenía una fascinación magnética, horrible, y sin saber por qué Lucio sentía erizársele los cabellos y penetrar un terror pánico a su alma. Sufría lo indecible, más que durante la noche quizá, y hubiera deseado estar a 100 leguas de ahí, solo por librarse de aquella mirada. El mendigo se sonreía, como se sonríen los demonios de la venganza. Algún rato permaneció así, y enseguida se retiró pronunciando estas palabras: «Así venga la mano izquierda a la mano derecha». Lucio cayó herido como por el rayo. Se había desmayado. El carcelero, que momentos después le trajo un miserable almuerzo, hallóle aún sin conocimiento. Llamó al cirujano de la cárcel, que con muchos esfuerzos consiguió reanimarlo, pero se hallaba mudo, clavando con una tenacidad extraña una mirada extraviada en la reja del calabozo. Muchos días estuvo sin habla, y cuando la recobró era solo para preguntar dónde se hallaba el mendigo, que le había mirado como miran los demonios. Los jueces consideraron esta perturbación moral como una estratagema despreciable empleada hábilmente para burlar la ley. ¿Cuánto le hubiera valido a Lucio que su especie de locura hubiera durado para siempre? Intertanto, la tramitación del respectivo expediente se llevaba adelante con una celeridad judicial. El reconocimiento médico legal había dejado bien probado el hecho de que Carolina y Luis habían muerto instantáneamente por haberse dado las heridas en las partes más delicadas del cuerpo. Las declaraciones de los testigos no dejaron duda también respecto a que Lucio era el autor de esos crímenes. Más de una vez le habían oído amenazar a su hija con la muerte, y que la misma tarde anterior la había maltratado de un modo lastimoso, que esa noche penetraría el joven en la tienda del gallego, como se decía había hecho otras veces, y que sorprendiéndolos, probablemente los asesinó en el primer momento de arrebato. Concluidos todos los trámites legales, púsose por último la causa en estado de sentencia, la que se dio condenando a la pena de muerte a Lucio Corpancho. El defensor de este hizo valer los últimos recursos, fundado en no haberse salvado en la instrucción de la sumaria varias citas importantes, como la del que dio primero la noticia a los vecinos, etc., pero se consideraron como insignificantes, habiendo como había más de 15 testimonios uniformes sobre los maltratamientos de Corpancho a su hija, amenazas explícitas de aquel a esta, su repugnancia a su deseado matrimonio y la circunstancia concluyente de su amante, etc. Todas estas circunstancias separadas formaban una plena prueba, como dicen los jurisconsultos, y no dejaban duda alguna sobre la criminalidad de Corpancho. Transcurrieron 8 meses. La cuchilla de la ley se hallaba levantada sobre la cabeza del infeliz gallego. Ningún recurso le quedaba ya, pues aún el de la gracia que entabló no fue concedido por el virrey de Buenos Aires,
quien devolvió el expediente aprobando la sentencia y negándose a perdonar delitos tan horribles, porque así lo exigía el interés de la sociedad. Nos es forzoso confesar también que el reo halló poca simpatía en los habitantes. Generalmente, todos deseaban la ejecución del reo, la mayoría por el odio innato a los españoles, y estos por el natural horror que inspiraban esos crímenes, especialmente el del filicidio. Intertanto, la salud de Lucio declinaba más cada día, tanto que se temió muriera antes del 20 de agosto, día señalado para la ejecución, es decir, a los 3 días de aquel en que se recibió el expediente devuelto por el virrey. Capítulo 5. La orgía. Era el 19 de agosto de 1797. Estamos en la misma casa en que el mendigo y su cómplice concertaron el asesinato de Luis Dorval. Se hallaban sentados alrededor de una mesa en cuyo centro se ven brillar los lívidos reflejos de una gran ponchera. Junto con el mendigo y su cómplice se hallaban 2 o 3 individuos de caras patibularias, de aquellos que solo salen a medianoche para asesinar o robar y pasan el día en sus madrigueras, entregados a la disipación con sus compañeros de crimen y mujeres de baja ralea. En el momento en que los presentamos a nuestros lectores, aún no se hallan ebrios, pero la abundancia del licor había producido ya esa locuacidad especial que señala el punto en que principia la embriaguez. No había una sola mujer. 2 velas de cebo daban luz a aquella repugnante estancia. Aseguran que mañana lo despachan al gallego Corpancho, decía uno de ellos. Tanto mejor, ese hombre ya insufrible por su avaricia. Eso de tanto mejor debe decirlo el Pancho, que detestaba al gallego como a Satanás. Y tenía razón, es poca cosa que le corten a uno la mano tan solo porque consiguió pillar un pedazo de jamón. Ea, Pancho, cuéntanos cómo te cortó la mano y si te dolió mucho. No me la cortó él. ¿Pues quién? Yo, contestó el cómplice del mendigo, y a fe que no pude hacerle servicio más grande. Bendito servicio, quitarle a uno la mano más necesaria para desvalijar o despachurrar. Sin embargo, dijo el mendigo, me hizo realmente un gran servicio. Cuéntanos cómo fue eso, dijeron varias voces. Óiganme pues, ¿saben ustedes cuyo hijo soy? No concierto, ni lo preguntamos, nada nos importa eso. Te hemos visto manejar con tu mano izquierda el puñal tan fácilmente como nosotros con la derecha, y eso nos basta para tratarte como a uno de nuestros mejores compañeros. Pues sepan que por mi nacimiento pertenezco a una de las familias de Chuquisaca. Mi padre ha sido oidor de la Real Audiencia, y ha muerto a pesar de la noticia de mi asesinato supuesto. Mis hermanas se hallan casadas, la una con el conde en Potosí, y la otra con uno de los hombres más importantes de nuestro país. Por la muerte de mi padre debía heredar, con su título nobiliario, ingentes bienes. No pude presentarme y todo ha pasado a mi hermana, la condesa. Pues bien, desde niño fui muy travieso. Mi mayor entretenimiento era cortar de noche, con una gran tijera, la larga capa de los que se paraban a conversar en la esquina de la plaza, o robar de paso algunos panes de los que suelen colocar en las puertas de las tiendas, para arrojarlos enseguida a los perros. Un día de esos, contaron en mi presencia lo tacaño que era el gallego Corpancho. Resolví hacerlo rabiar un poco. 3 noches consecutivas tuve el gusto de arrojar a los perros esos jamones que el pícaro vendía a peso de hora a los tunantes. Un gancho que mandé a hacer a propósito me servía para abrir la aldabita de la ventanilla. Empezó a gustarme la diversión. Volví a ir la noche siguiente, y cuando metí la mano con el anzuelo, sentí que alguien se apoderó de ella rápidamente y me agarrotó materialmente. Apenas pude arrancarla hasta el codo. Viendo el gallego mis esfuerzos, aseguró todavía más mi mano con una cadena de hierro. El movimiento violento que hice y la barbarie del gallego fueron causa de la luxación del brazo, que me hacía sufrir las penas del infierno.
Por una parte, a la vez que por la otra la idea de que al día siguiente iba a ser conocido, infamado, por consiguiente el nombre de mi padre, me causaba una desesperación espantosa. Dieron las 2 en la catedral. Mi doble martirio se aumentaba a medida que transcurrían las horas, cuando por mi felicidad pasó Julio. No fijó la atención en mí, pero lo llamé y se acercó con sorpresa. Le conté todo lo ocurrido. Hizo inauditos esfuerzos para desligar mi brazo. La navaja que tenía era muy débil para cortar la soga, y era imposible romper la cadena. Intertanto volaban las horas. Dieron las 3. Empezaba a amanecer y de un momento a otro saldría la gente. No quedó, pues, más remedio que cortarme el brazo. Y lo cortó. Llevóme a su casa enseguida, casi desmayado, y allí me prodigó los socorros que pudo. Al cabo de 6 meses estaba completamente cauterizado el brazo. Habían encarcelado al gallego, pero se le puso en libertad por una carta que le dicté para el juez. ¿Y por qué diablos no lo dejaste que se pudra en la cárcel? Para asegurar mi venganza, una venganza digna del mal. Desde aquel día tuve que relegarme a la oscuridad. Lo que al principio hacía por juego, tuve que hacerlo por necesidad. Robé. Los sufrimientos, la abyección en que vivía me habían desfigurado tanto que no temía ya el que me reconozcan. He pasado mi vida hasta hoy haciendo de día el papel de mendigo y ejerciendo de noche el oficio de ladrón, en compañía de ustedes, mis buenos amigos. Vean ustedes, pues, si no tengo razón para detestar con toda mi alma al gallego, maldecirlo en cada minuto de mi vida. Él me ha hecho perder uno de los miembros más principales del cuerpo. Es causa del embrutecimiento de mi espíritu. Me ha arrojado al abismo del crimen y de la abyección, y echóme perder para siempre la brillante posición social en que había nacido. Ah, cuando pienso en esto, cuando comparo el presente y porvenir que me preparaba el destino con el hermoso porvenir que me aguardaba antes, débil, miserable, me parece toda venganza para castigar tanto mal. ¿Qué soy ahora? Un mendigo, un ladrón, un criminal, sin más goces que las inmundas caricias de las rameras, el embrutecimiento de la embriaguez. ¿Qué pudo haber sido? Ah, se perdió para siempre ese brillante porvenir de verdadera felicidad, a la que estaba llamado por mi posición social y mis talentos. Y el mendigo apoyó su pálida frente sobre su mano izquierda, y 2 gruesas lágrimas corrieron por sus enjutas mejillas. Sus compañeros se dieron a la impresión de honda amargura que deja siempre en el corazón, más endurecido, de la relación de una gran desgracia. Más de uno sintió agolparse las lágrimas a sus ojos. Juzgad, pues, prosiguió el mendigo, si no tengo derecho a una venganza terrible y digna del mal que se me ha hecho, y voto a Satanás, la obtendré aunque después tenga que arder en el fuego de los infiernos. ¿Y cómo la obtendréis, si mañana justician a Corpancho? La he obtenido ya. Mañana solo se verá el desenlace. Y las miradas del mendigo chispeaban de cólera y satisfacción, tanto que se horrorizaron aún aquellos hombres para quienes el crimen nada tenía de repugnante y que habían vivido siempre respirando el envenenado aire de las más execrables pasiones. ¿Y cómo?, preguntó uno de ellos. Vais a oírlo. Teresa, que como saben ustedes, fue la querida de Julio, engañó a éste, entregándose a Luis Dorval. Julio se vengó asesinándolo ayudado por mí, que en cambio le supliqué me ayudara a arrojar el cadáver en la tienda del gallego. Así lo hicimos, merced de una llave maestra. Pero, ¿qué era esto? ¿Qué lograba yo con hacer que el gallego pasara por asesino de Luis Dorval? Nada. Después de que me separé de Julio, regresé a la tienda del gallego. De un tajo corté la cabeza de su hija y di una puñalada en el corazón al cadáver de Luis. Enseguida alboroté a la vecindad, y las consecuencias últimas mañana verán ustedes. ¿Qué os parece? Perfectamente bien. A un mal horrible, una venganza horrible. Eso es muy justo, es la pena del talión.
«Voto abríos», dijo Julio, «por oír las paparruchadas de Pancho. Os habéis quedado con la boca abierta, dejando enfriarse el ponche. Felizmente para vosotros, yo me eché encargado de hacerlo calentar. Bebamos». Y cada uno llenó su vaso hasta el borde. La orgía se prolongó hasta eso de las 5 de la mañana, en medio de un desorden espantoso. Todos hablaban a la vez y cada uno contaba su historia, esmerándose con una complacencia cínica en describir las insignificantes circunstancias de los crímenes que habían cometido. Burlábanse del cadalso y aquella terrible expiación del crimen era para ellos motivo de las más groseras chanzas, de los sarcasmos más picantes contra la sociedad. Solo el mendigo y Julio permanecieron en pie mirando con desprecio a sus compañeros. «Débiles», dijo el mendigo, «les ha bastado unos cuantos vasos de ponche para caer más borrachos que Baco, y debo felicitarte por ello, porque anoche has hecho necedades descubriendo a estos secretos que debían tener más depositario que la tumba». «Va, ¿y qué hay con ello?» «Hay que uno de estos, por salvar su vida, puede ir a denunciarnos, frustrándose de ese modo tu venganza y llevándonos al cadalso, a donde has conducido al gallego». El mendigo se puso sombrío, conoció la verdad de aquella observación, pero pronto repuso: «No temas, aun cuando no estuvieran en el estado en que están, cada uno de ellos tiene por qué temer a la justicia, pues pesa sobre la cabeza de todos una sentencia de muerte. Yo no tengo la misma confianza que tú. Así toma el partido que voy a tomar yo. Ocúltate estos 2 días, ajustician al gallego, será señal de que no nos han denunciado, y si se suspende, no habrá más que poner pies en polvorosa». «Tienes razón, voy a hacerlo así». Y se separaron. Capítulo 6. La mano izquierda. Aún no había amanecido completamente, y la gente afluía ya de todos lados al lugar señalado para la ejecución. Levantábase generalmente el cadalso en la plazoleta de San Juan de Dios, pero la necesidad de un sitio más vasto para contener la multitud, que debía ser necesariamente muy numerosa, por la profunda sensación que había causado en todos aquellos crímenes, y el temor de que el reo no pudiese resistir el trayecto que medía entre la cárcel y la plazoleta, fueron causa de que se erigiera la horca frente al portal de la Universidad de San Francisco Javier. A pesar de este vasto ámbito, a eso de las 11 del día la multitud estaba tan apiñada que les era materialmente imposible a los soldados que formaban calle y círculo alrededor aire como el lejano anuncio de una tempestad. El terror inherente a tan horrible espectáculo, junto a una curiosidad extraña, era el carácter dominante de aquellos que aguardaban con una ansiedad indefinible que llegara la hora señalada. Lo más extraño en aquel acontecimiento era la infinidad de caballeros y señoritas, lujosamente ataviadas, que ocupaban todos los balcones de la Plaza Mayor. Llamamos extraño, refiriéndonos especialmente a las mujeres, pues la sensibilidad exquisita de su organización y esa compasión tan natural en el bello sexo debía retraerlas de tan horrible espectáculo. Pero la curiosidad los atraía a aquel lugar con ese magnetismo especial de las fuertes emociones. Penetremos en la cárcel. Lucio se halla en la capilla, acompañado de un sacerdote que procura inspirarle la resignación necesaria para atravesar con calma esos linderos de la vida que la sociedad había levantado para él antes del término marcado por la providencia. ¿Cuán cambiado está? Sus facciones marchitas ya por el tiempo y su primera desgracia estaban completamente desfiguradas por su permanencia tan larga en la cárcel, bebiendo gota por gota el amargo cáliz del infortunio. Solo su complexión de hierro había podido resistir esas noches sin sueño, esos días en que el sol de la esperanza le retiraba momento por momento sus espléndidos rayos, convirtiéndose últimamente en la pálida antorcha del sepulcro. Momentos tuvo en que la resignación más heroica dominaba su espíritu, al recordar que la sociedad, abriéndole las puertas de la eternidad, le abría también los brazos la hija idolatrada que lloraba con lágrimas de sangre. Pero aquellos momentos,
Eran lo que un débil rayo de luz, que se abre paso entre las sombras de la tempestad, trémula estrella de la esperanza que brilla un momento en la noche sin fin de la desesperación. Pasaban como el relámpago, y los momentos que se sucedían destrozaban su corazón, como el rayo que rompiendo los aires hace pedazos el árbol secular, soberbio rey de los bosques. Triste, muy triste era su situación. Aquellos 8 meses habían pasado para él con toda la lentitud de los siglos. Cada minuto que transcurría era una gota de plomo fundido que devoraba su corazón. Cuánta hiel devoraba en tan largo tiempo. El momento en que penetramos, se hallaba sentado sobre una silleta desvencijada. A juzgar por su mirada fría y sin expresión alguna, se hubiera creído que todo pensamiento había abandonado su cabeza. Parecía no escuchar las palabras del sacerdote, que en verdad eran como conmover el corazón más duro. Algún rato permaneció así. Dieron las 11:75. Al oírlo, Lucio se estremeció. Levantóse como movido por un resorte y dio un grito de desesperación. 1/4. Falta solo 1/4 ya. Ira de Satanás, ¿qué derecho tiene la sociedad para mandarme al patíbulo? Ella que me dio la existencia, morir, morir, y mi hija infamada para siempre. Pero padre, ¿es verdad? No han podido, no pueden comprender esos jueces que soy víctima de una venganza infernal tramada por aquel. ¿Me comprende usted? Pero el dueño de la mano derecha, perdón, no hay piedad para mí. Oh, morir. No es que tema la muerte, no. La vida se ha convertido para mí en un infierno. Pero, morir en la horca, ser el ludibrio de esa multitud, cuyo murmullo zumba a mi oído con un modo tan espantoso. El verdugo entró. Tenía en la mano un hábito, cuya vista horrorizó más si podía ser al infeliz reo. Es imposible describir la escena que se siguió. Pugnaba el verdugo para vestir con aquella librea de la muerte al reo, y éste, oponiendo una resistencia desesperada, parecía que hubiera esperado alejar de ese modo la hora que a pasos de gigante se adelantaba. Eran vanas las exhortaciones del sacerdote. Lucio contestaba con blasfemias. Al fin venció el verdugo. La cansada naturaleza del reo no pudo prolongar aquella lucha horrible, que había durado cerca de 10 minutos. Presentáronse entonces 10 hombres armados de fusiles. Dieron las 12. Un silencio sepulcral sucedió en la plaza a la última vibración de la campana. Momentos después se abrió de par en par la puerta de la cárcel. 4 soldados se presentaron, tras estos el reo, acompañado de 2 sacerdotes y otros 2 soldados. Otros 4 cerraban la marcha. Lucio estaba horriblemente pálido, y fuera del ligero temblor que agitaba su labio inferior, se hubiera creído que estaba sumamente tranquilo. Rompióse la marcha por en medio de la fila de soldados que se hallaba formando calle. De la puerta de la cárcel al lugar en que estaba levantada la horca, apenas distaban 100 pasos. Sin embargo, transcurrieron más de media hora antes de que el reo llegara al pie del cadalso. El verdugo estaba en su puesto. 10 minutos después, un grito lanzado por aquella multitud compacta indicó que la justicia del hombre acababa de recibir su último sello. La obra de la venganza se había completado. Los espectadores comenzaron, ya que solo quedaba frente al cadalso un mendigo, que con la mirada fija contemplaba el cadáver colgado en la horca. Permaneció en esa posición lo menos 4 horas. Al cabo de este tiempo, dando un profundo suspiro y murmurando: «Bien está, pero creo que me he excedido. Mi venganza ha sido demasiado horrible. ¿Quién sabe lo que a mí me aguardará?». Tomó la calle de San Miguel para dirigirse al Prado. Iba bastante agitado y como para rechazar o contrarrestar el influjo de una idea que al parecer le dominaba tenazmente. Levantaba muchas veces su brazo mutilado, contemplándolo por breves instantes, con horror. Esa preocupación en que iba sumido no le permitió advertir a un perro negro que silencioso acechaba. Le era ya imposible la fuga, y en el vértigo del terror solo procuró defenderse con la única mano que le quedaba,
Los dientes del perro penetraron en la carne, y al retirarse dejaron una espuma sanguinolenta. El mendigo dio un espantoso grito. El perro estaba con hidrofobia. El hospital se hallaba a 10 pasos. Condujéronlo allí para prodigársele los socorros del caso, deteniéndolo por último el tiempo necesario para ver si se declaraba la hidrofobia en él. Capítulo 7. La justicia divina. Hoy el Hospital de Santa Bárbara es un modelo de todos los edificios de su género en Bolivia, merced al patriotismo y abnegación de la benemérita sociedad humanitaria, tan dignamente presidida por el doctor Manuel Cuéllar, y protección eficaz del actual gobierno, ha llegado a ser en pocos años el orgullo de Sucre. Su hermoso jardín del segundo patio es un lugar de recreo, frecuentado por la tarde, por la parte más selecta de nuestra sociedad. Lejos de inspirar ya repugnancia a los que su pobreza les conduce a medicinarse en el lugar, se ve con frecuencia a muchos caballeros retirarse a una de sus cómodas y aseadas habitaciones para atender a su salud. Y basta decir, está para hacer ver cuán arreglada está esa institución benéfica en lo moral, económico y material. Razón tiene pues la capital de la República para agradecer a los miembros de esa sociedad que ha hecho con su decisión un bien positivo a su país natal. Plegue a Dios que concluyan su obra utilizando el gran espacio que aún queda a espaldas del local y construyendo el anfiteatro para las disecciones anatómicas. Nos permitimos indicar para este último el sistema de M. Darcet. En la época en que nos referimos, ese edificio era verdaderamente la sombría mansión del dolor, compuesto de un solo cuerpo y con solo 2 salones para enfermos de todo género. La repugnancia que inspiraba era tal que fue necesario se popularizara la creencia de que San Juan de Dios había obtenido del Señor, que se salvarían todos aquellos que muriesen siquiera arrimados a las paredes de sus hospitales, para que las gentes pobres se resolvieran a hacerse conducir a sus miserables covachas. No había un local separado para los que estaban atacados de enfermedades contagiosas, etc. Y era lo más común ver expirar a febricitantes al lado de personas afectadas de males ligeros. Por esta razón se colocó al mendigo en la covacha número 16, es decir, al lado de enfermos, cuyo estado podía agravarse con la presencia de una enfermedad tan espantosa como la hidrofobia, desde el momento que se declara esta. Debemos confesar que los padres encargados de aquel establecimiento examinaban con la mayor atención todos los síntomas que indicaban el nacimiento y desarrollo de ese mal, y que inmediatamente que advirtieron que el mendigo empezaba a repugnar el agua y a arrojar de su presencia moscas que no existían, sino en su imaginación, lo colocaron en un cuarto separado de los demás y que tenía una rejilla de fierro en la puerta. Allí pasó cerca de 2 meses, condenado a no tener comunicación con nadie, no tanto por orden de los padres, sino por el temor que inspiraba ese mal. Colocado de ese modo frente de su conciencia y mirando con espanto el porvenir que le aguardaba, empezó a sentir en breve el punzante aguijón del remordimiento. Ese sombrío precursor de los sufrimientos que aguardan al criminal en esa existencia eterna del alma, que debe suceder a la existencia efímera del hombre sobre la tierra. Sí, en el castigo del origen de la eternidad existe la justicia de Dios. La razón lo prevé, pero las tumultuosas pasiones de una vida de orgías y disolución suelen ahogar ese presentimiento del porvenir, que principia en la tumba. Tras la disolución de la materia, viene la vida del alma, que recibe el premio o castigo de sus buenas o malas acciones, conforme a la infalible justicia de Dios. Esto está escrito en el corazón de la humanidad. Con los primeros pasos del hombre sobre la tierra, aparece esa idea, que se ha conservado siempre latente a través de los siglos. Ella es y ha sido única y permanente, en medio del flujo y reflujo constante de los acontecimientos. Con los primeros dardos del remordimiento se despertó en el alma del mendigo. Ese castigo le aguardaba tras la tumba que veía ya entreabrirse a sus pies.
porque él conocía que para la espantosa enfermedad, cuyos síntomas eran más inequívocos cada día, la ciencia humana aún impotente, que se apoderó de él al principio y que se convertía en una honda desesperación a medida que transcurrían los días, contribuyó poderosamente a desarrollar el mal, llegando en breve a su último término. Dominado por esa intensa desesperación, había rehusado tenazmente confesar en días en que podía acercársele cualquier sacerdote sin correr ningún peligro. Pero cuando principió la última crisis nerviosa, cuyo fin es la muerte, nadie quiso acercarse a la rejilla de su cuarto. Preocupados con la idea de que el virus de la rabia se hallaba en la baba, que el hidrófobo arrojaba a la cara de cuantos veía, pidió confesión, conociendo que iba a morir, pero nadie le escuchó, porque sus accesos de furor le sucedían de momento a momento, lo cual aumentó, si es posible, su desesperación. Describir los últimos días que precedieron a su muerte es tarea bastante difícil. Al médico le está reservado el análisis de esa enfermedad tremenda, que sume al hombre en el delirio más espantoso que es posible suponer. El novelista debe contentarse con pintar las pasiones del alma, excitadas o aumentadas por los sufrimientos del cuerpo. Acerquémonos a la reja del cuarto del mendigo. Se halla tendido sobre la cama, inmóvil, agotadas sus fuerzas por los violentos esfuerzos que ha hecho en los diferentes accesos de furor que le han acometido en esos últimos días. Su faz espantosamente lívida aumenta el horror de su mirada salvaje y que inspira un terror invencible. Por sus ojos inyectados de sangre, sus cabellos se hallan erizados y sin brillo alguno. Su voz enronquecida tiene un eco lúgubre. Su pecho y brazos están desnudos, porque en sus instantes de rabia hizo pedazos el poco vestido que le cubría. Ambos brazos están inflamados, pero el que inspira una repugnancia invencible es el derecho. En todo su cuerpo, en fin, hay algo ya que indica la proximidad de la descomposición general. De repente se levantó con una furia espantosa y dirigiéndose rápidamente a un rincón del cuarto, donde se hallaba descorrida la cortina de una alacena, metió el diente en aquella, exclamando con una voz sepulcral: «Toma, mi mordedura mata. ¿No te contentaste con lo que te he hecho ahorcar? Vuelve hacia el otro extremo. Procura morder la pared diciendo bien está. ¿No bastó que te haya degollado? ¿Quieres también que te muerda?». Prosiguió por algunos instantes, dando vueltas en el cuarto con una celeridad admirable, exactamente como un tigre en su jaula. La baba caía a torrentes de su boca. Su respiración cortada aumentaba el horrible estertor de su garganta, que parecía hallarse ceñida. Se paraba por momentos, sofocado por la falta de aire y por la espuma que le llenaba la boca. Las convulsiones que le agitaban eran más rápidas y fuertes por momentos. Dio otra vuelta aún al cuarto, y dando un grito ahogado, que parecía una espantosa blasfemia, fue a tenderse en su miserable lecho. Oyóse entonces un crujido, como si sus huesos se distendieran. Estaba muerto. El castigo había sido completo. Murió sin confesión. La justicia del hombre había llevado al cadalso a un inocente. La justicia de Dios hirió al verdadero criminal, haciéndolo perecer en medio de sufrimientos que solo la imaginación puede comprender.